Viernes, 5 de septiembre de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 203-1131. Tipo, aislada. Abstención del Ministerio Público de investigar los hechos denunciados. La circunstancia de que estos no encuadren en el delito que señala el denunciante no es motivo para determinarla. Hechos. Una persona denunció ante el Ministerio Público hechos posiblemente constitutivos del delito de fraude genérico, ya sea consumado o en grado de tentativa. Sin ordenar diligencia alguna que le permitiera esclarecer los hechos, la representación social se abstuvo de realizar los actos de investigación. Al considerar que la conducta puesta a su consideración no encuadraba en el tipo penal planteado. Tal determinación fue confirmada por el juez de control. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Ministerio Público no puede abstenerse de investigar la existencia de una posible conducta típica o de una diversa que pudiera actualizarse con base en los hechos narrados. Toda vez que de una interpretación a contrario sensu de la primera hipótesis del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que al tener conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito, para dilucidar la narrativa denunciada y llegar a la verdad, debe cumplir con su responsabilidad de agotar los métodos necesarios para lograr el esclarecimiento de una conducta típica, ya sea la referida por el querellante o denunciante, o una diversa. Justificación, en atención al deber de investigar. El ente ministerial debe iniciar la investigación respectiva ordenando las diligencias que considere pertinentes con el fin de ejercer la acción penal o concluir la investigación con base en alguno de los supuestos que la propia normativa establece. El señalamiento de un hecho que no encuadre en el tipo penal narrado no es motivo para abstenerse de investigar, sino que debe realizarse la indagatoria para determinar en qué clasificación encuadran los hechos aducidos como constitutivos de delito. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 2 de 9. Registro digital, 203-1132. Tipo, aislada. Acción de daño moral e indemnizatoria entre particulares. Los juzgados federales carecen de competencia por razón de fuero para conocer de los juicios civiles relativos. Hechos. En un juicio ordinario civil presentado ante un juzgado federal se ejerció la acción de daño moral e indemnizatoria derivado de una relación laboral entre particulares. La persona juzgadora declaró carecer de competencia para conocer del asunto y señaló que correspondía a un juez local, lo cual fue revocado en el recurso de apelación y se le ordenó admitir la demanda. Las demandadas promovieron amparo indirecto el cual fue negado, por lo que interpusieron recurso de revisión argumentando que debía conocer un juez local, dado que la legislación que regula la acción intentada tiene esa naturaleza. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los juzgados federales carecen de competencia por razón de fuero para conocer de juicios civiles donde se ejerza la acción de daño moral e indemnizatoria entre particulares, aun cuando se funde en preceptos del Código Civil Federal. Justificación, conforme al artículo 58, fracción, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los jueces de distrito en materia civil son competentes para conocer de las controversias del orden civil suscitadas respecto del cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Lo anterior, en función de la jurisdicción concurrente prevista en la fracción 2 del artículo 104 de la Constitución Federal. Este precepto se interpretó en la tesis de jurisprudencia 1A/J, diciembre de 98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que para colmar la competencia federal en las controversias del orden civil o criminal es necesario que no se afecten solo intereses particulares. Si únicamente se afectan estos, la competencia es concurrente y queda a elección del actor el fuero al que desee someterse. Entonces, para que los tribunales federales puedan conocer de las controversias que afecten intereses particulares bajo la hipótesis de jurisdicción concurrente, es necesario que únicamente deban aplicarse normas de carácter federal, y no cuando el supuesto jurídico en conflicto se encuentre regulado en una legislación local, pues ello implicaría soslayar la autonomía y soberanía de las entidades federativas para regular derechos de particulares. En esos casos la acción debe ser del conocimiento de los jueces locales.
Por tanto, si en una demanda por daño moral e indemnización solo intervienen particulares, el juez federal no es competente para conocer del asunto. Aun cuando la demanda se funde en disposiciones del Código Civil Federal o, en su caso, de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues dicha acción se encuentra reglamentada en la legislación común, por lo que su conocimiento corresponde al juez de ese fuero. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 3 de 9. Registro Digital, 203-1146. Tipo, aislada. Conciliación prejudicial. Es innecesario agotarla cuando se reclama conjuntamente el reconocimiento de beneficiario del trabajador fallecido y diversas prestaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Hechos. La parte actora demandó el reconocimiento como beneficiario del trabajador fallecido y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, la devolución de aportaciones y fondos acumulados. El juez laboral consideró que respecto de este reclamo no se había agotado el procedimiento de conciliación prejudicial, por lo cual ordenó remitir copia certificada del escrito de demanda y sus anexos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el trámite correspondiente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los casos en que se reclamen conjuntamente el reconocimiento de beneficiario del trabajador fallecido y diversas prestaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, es innecesario agotar la conciliación prejudicial. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J, 45/2023, 11ª, de rubro. Competencia federal en materia laboral. Se surte en los casos en los que la parte actora reclama conjuntamente y como únicas prestaciones ser designada beneficiaria de una persona trabajadora fallecida y la entrega del saldo existente en su cuenta individual. Estableció que tratándose de asuntos en los que se demanden diversas acciones estrechamente relacionadas entre sí, por derivar de un mismo hecho o acto, lo procedente es que el órgano jurisdiccional que conozca de la pretensión también lo haga de las cuestiones accesorias con el propósito de evitar que se divida la materia de litigio innecesaria e injustificadamente, continencia de la causa. Con base en ello, cuando la persona que acude a demandar el reconocimiento como beneficiaria del decujus y a su vez reclama diversas prestaciones al Infonavit, con motivo de la muerte del trabajador, debe exceptuarse de agotar la instancia conciliatoria, en tanto que de acudir primeramente al tribunal a dilucidar el reclamo de designación de beneficiarios y con posterioridad, acudir a la instancia conciliatoria. Crearía obligaciones procesales excesivas, pues a pesar de que se trata de una misma causa generadora se obligaría a acudir en varias ocasiones a realizar un trámite que debe hacerse en forma unificada, ya que es a través de la primera acción, reconocimiento de beneficiario, el medio a partir del cual accionante pretende adquirir legitimación para solicitar las prestaciones reclamadas al Instituto de la Vivienda. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 4 de 9. Registro Digital, 203-1147. Tipo, aislada. Condena en costas en materia civil. Procede imponerla a quien no ofrezca pruebas para demostrar su acción o su excepción, pues el vocablo rinda previsto en el artículo 140, fracción, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, debe entenderse relativo a su desahogo. Hechos. En un juicio civil se condenó a los codemandados al pago de costas, pues la persona juzgadora consideró que no ofrecieron pruebas para acreditar sus excepciones y defensas, ni su acción reconvencional. Inconformes interpusieron recurso de apelación en el que se les condenó al pago de costas en ambas instancias. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en materia civil procede condenar en costas a quien no ofrezca pruebas para justificar su acción o su excepción, pues el vocablo rinda a que se refiere el artículo 140, fracción, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Debe entenderse relativo al desahogo de aquellas. Justificación. De la interpretación armónica del artículo invocado deriva que el vocablo rinda se utilizó para hacer referencia al desahogo de pruebas, pues de otro modo sería ininteligible que fuera condenado en costas quien no sujetara o sometiera pruebas en juicio para demostrar sus pretensiones. Ello, pues en la construcción gramatical,
El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción. Debe entenderse que el verbo conjugado rinda rige la conducta o actividad del sustantivo o sujeto. En este caso implícito y al que hace referencia la expresión auxiliar el que, con la que inicia esa porción normativa, con lo cual se entiende que hace referencia a la persona que no ofrezca pruebas. Por su parte, la preposición para se emplea para introducir una diversa frase o expresión que modifica o le da una característica particular al núcleo del sujeto. Precisamente la introducción con la preposición para de ese modificador o complemento gramatical le da significado completo a esa porción normativa. Lo anterior, pues los vocablos justificar, acción y excepción permiten advertir que se hace referencia a la carga procesal de las partes de demostrar su acción o su excepción. Ello, pues por justificar se entiende probar, demostrar, evidenciar, acreditar, en tanto que en el juicio, la acción la ejerce la parte actora en el principal o la demandada cuando plantea reconvención. Y a través de ella quien la ejerce solicita al órgano jurisdiccional que le reconozca, constituya o reivindique algún derecho, en tanto que la excepción la ejerce la parte demandada, tanto en la acción principal como en la reconvencional, y tiene como finalidad aplazar, atenuar o destruir la acción ejercida por la parte actora o reconvencional. El vocablo rinda tampoco puede entenderse como enunciar o referir, ya que para que las pruebas puedan tomarse en cuenta al emitir sentencias se tienen que desahogar, por lo que no basta que las partes aludan a su existencia. Pues si no se desahogan la autoridad judicial no puede valorarlas. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 203-1150. Tipo, aislada. Conflictos por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Procedimientos formal y alternativo para resolverlos. Hechos. Una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México denunció ante las autoridades de esa institución actos de acoso por parte de un compañero hacia ella y otras alumnas, a través de mensajes en WhatsApp y Facebook. Aunque inicialmente no solicitó una sanción, propuso 5 medidas de naturaleza restaurativa para garantizar entornos seguros, siendo la separación o destitución una medida excepcional. La Defensoría de Derechos Humanos, sin explicar a la víctima la naturaleza de los alcances y los efectos de los procedimientos alternativo de corte restaurativo y formal de enfoque retributivo y el derecho que ésta tiene para elegir qué tipo de procedimiento seguir, abrió una queja contra el presunto agresor, quien rindió declaración sin asistencia legal. El director de la facultad le impuso una suspensión provisional de 6 meses y remitió el caso al tribunal universitario, el cual determinó la responsabilidad del alumno por violencia de género en la modalidad de acoso y violencia psicológica y ratificó la sanción. El sancionado recurrió a la Comisión de Honor del Consejo Universitario, la que confirmó la resolución. En amparo indirecto, el alumno argumentó la violación a su derecho de defensa por la falta de asistencia legal durante su primera declaración. El juzgado de distrito otorgó el amparo para que se repusiera el procedimiento, sin tomar en cuenta los derechos de la víctima. La universidad interpuso recurso de revisión y alegó que el caso no fue examinado con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para resolver conflictos por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, se cuenta con el procedimiento formal, de corte retributivo y el alternativo, de naturaleza restaurativa. Justificación. El procedimiento formal se sustancia ante el tribunal universitario, que tiene competencia para conocer exclusivamente de las faltas a la legislación universitaria presuntamente cometidas por el personal académico y el alumnado. Dictará sus resoluciones oyendo previamente a la persona considerada como presunta infractora, en la forma y términos establecidos en su reglamento y en el de la Comisión de Honor. Dichas resoluciones serán revisadas por la Comisión de Honor, a solicitud de quien resulte parte interesada. De estimar que hay elementos suficientes, se impondrá una sanción sin atender propiamente a las víctimas, es decir, el procedimiento tiene una naturaleza retributiva. En algunos casos de violencia de género, existe la posibilidad de llevar a cabo de manera independiente o paralela, antes de iniciar el procedimiento formal, un procedimiento alternativo, como una opción alterna de resolver la controversia mediante un mecanismo de justicia restaurativa. En el modelo retributivo es común que la víctima sea siempre la que pierde, incluso después de que se dicte una resolución condenatoria o absolutoria para la persona victimaria.
toda vez que el estigma como persona transgresora de la ley puede alcanzar a la víctima y acompañarla por mucho tiempo. En cambio, la justicia restaurativa implica, por un lado, que el agresor reconozca la afectación o daño causado a las víctimas y, por otro, reivindica el protagonismo de estas últimas, involucradas en un contexto social y de normas establecidas, al tener una finalidad reparadora, participativa, terapéutica, reconstructiva, restitutiva, victimal y recreadora. Así, la justicia restaurativa se relaciona con programas que buscan responder ante la insatisfacción de las víctimas con el sistema de justicia tradicional. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 203-1154. Tipo, aislada. Cláusulas restrictivas en contratos privados de compraventa. El Tribunal de Alzada está facultado para apreciar de oficio su existencia e interpretarlas a favor de la parte económica o culturalmente más débil cuando advierta que son desproporcionadas. Legislación del Estado de Coahuila de Zaragoza. Hechos. Una persona física celebró un contrato de compraventa con una institución bancaria sobre un bien inmueble adquirido mediante adjudicación judicial. La institución incumplió al no entregar el inmueble, por lo que la persona compradora ejerció la acción de rescisión y exigió el pago de daños y perjuicios. En primera instancia se dictó sentencia absolutoria, la que fue impugnada en apelación, en la que la sala confirmó el fallo de primer grado. Inconforme, promovió amparo directo, el cual fue otorgado. En cumplimiento al fallo protector, la sala responsable dictó nueva resolución en la que revocó la sentencia de primera instancia y determinó que se encontraban acreditados los elementos constitutivos de la acción de rescisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Tribunal de Alzada está facultado para apreciar de oficio la existencia de cláusulas restrictivas en un contrato privado de compraventa e interpretarlas a favor de la parte económica o culturalmente más débil, cuando advierta que son desproporcionadas. Justificación. Conforme al artículo 1934 del Código Civil, para el Estado de Coahuila de Zaragoza es válido incluso, obligatorio que el Tribunal de Apelación, al reasumir jurisdicción, realice un estudio interpretativo y protector de derechos fundamentales en favor de la parte débil, que en el caso es la compradora. En virtud de la simetría entre la institución bancaria vendedora y la persona física compradora, ya que no sería lógico pensar que la propia compradora renunciara al derecho de la acción de rescisión, aunado a que la facultad se encuentra inmersa en el artículo 2123 de la citada legislación. La fuente generadora de esa acción, así como del pago de daños y perjuicios, es el incumplimiento del contrato, que debe ser interpretado por la inobservancia de cualquiera de las partes, ya que no sería equitativo, justo ni razonable considerar que únicamente el incumplimiento de una de ellas sea la que genere las mismas consecuencias jurídicas. Si la parte vendedora incumplió con la obligación de entregar la posesión del bien inmueble y, por ende, con lo pactado en el contrato, es lógico que las consecuencias previstas para el cumplimiento sean aplicables para ambas partes, lo que es compatible con el diverso 2047 del mencionado Código. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 203-1156. Tipo, aislada. Delito de violencia familiar. La declaración de la víctima tiene valor preponderante para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos denunciados. Hechos. El esposo de una mujer fue condenado por el delito de violencia familiar porque a lo largo de su matrimonio la agredía física y psicológicamente de forma recurrente, intencional y cíclica dentro y fuera del núcleo familiar. Promovió amparo directo en el que alegó que la víctima no fue contundente en su declaración porque no señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos imputados, ni especificó exactamente cuáles fueron esos actos recurrentes, intencionales y cíclicos, lo que lo dejó en estado de indefensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el delito de violencia familiar la declaración de la víctima tiene valor preponderante para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos denunciados. Justificación. El delito de violencia familiar en el matrimonio se realiza principalmente en el domicilio, generalmente ante la ausencia de testigos, por lo que se acredita con la prueba circunstancial, adminiculando todos los hechos que van ocurriendo en determinado tiempo en la vida de los cónyuges.
La ofendida no siempre denuncia inmediatamente después de ocurrido un hecho en el cual hubiese sido víctima de violencia familiar, sobre todo cuando se trata de la psicológica. Por tanto, no sería razonable exigirle que recordara todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, a efecto de tener por acreditados los elementos de dicho ilícito. Tan es así, que ni siquiera es indispensable detallar, sin margen de error, los insultos, amenazas, humillaciones e intimidación que se le profirieran a la víctima, porque será mediante el dictamen en psicología correspondiente, a través del cual pueda llegar a determinarse el grado de miedo, temor o zozobra y o alteración o, en todo caso, si presenta indicadores de ser víctima de violencia familiar. Pueden existir testigos presenciales. Sin embargo, ello no ocurre en todos los casos ni en todos los eventos, pues este tipo de delitos se considera de realización oculta. Por eso la declaración de la ofendida tiene un valor preponderante. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz, de Ignacio de la Llave. 8/9. Registro digital, 203-1158. Tipo, aislada. Demanda en el juicio oral mercantil. Si el actor omite exhibir el original del documento fundatorio de la acción, el juez debe prevenirlo para que lo exhiba previo a desecharla. Artículo 1390 bis 12 del Código de Comercio. Hechos. En un juicio oral mercantil el actor junto con la demanda exhibió copia del documento fundatorio de la acción. Manifestó bajo protesta de decir verdad que era una reproducción fiel e inalterada del original. La persona juzgadora desechó la demanda, al considerar que el actor omitió exhibir el original de dicho documento, el cual es privado y consigna el derecho en el que se legitima la procedencia de la vía mercantil. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si en el juicio oral mercantil, el actor omite exhibir el original del documento fundatorio de la acción, previo a desechar la demanda, el juez debe prevenirlo para que lo exhiba en términos del artículo 1390 bis 12 del Código de Comercio. Justificación. El citado artículo establece que en caso de que la demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos señalados en el diverso 1390 bis 11 del citado Código, la autoridad judicial deberá prevenir al actor señalando con toda precisión en el proveído respectivo en que consisten los defectos del escrito inicial, lo que hará por una sola ocasión. Por tanto, si la actora al presentar la demanda omite exhibir el original del documento fundatorio de la acción, la persona juzgadora previo a desecharla debe requerirlo para que lo exhiba. Con lo anterior se logra que se resuelva de manera pronta y expedita el fondo de las pretensiones de las partes y no implica un desequilibrio procesal o una ventaja indebida para alguna de ellas. Toda vez que la relación procesal se establece una vez que el demandado es emplazado, momento a partir del cual se le deberán otorgar las mismas oportunidades para alegar, probar y defenderse a cada uno de los contendientes. Lo anterior es acorde con el principio de igualdad y con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 9/9. Registro digital, 203-1162. Tipo, aislada. Derechos de accionistas y o socios de sociedades mercantiles. Para analizar y aprobar una propuesta del Consejo de Administración que pudiera perjudicarlos, debe celebrarse una asamblea especial, artículo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hechos. En un juicio ordinario mercantil, los socios de un club social y deportivo reclamaron el reconocimiento y declaración de ser socios honorarios y o usuarios honorarios, y que derivado de esa categoría no tienen obligación de pagar cuotas ordinarias ni extraordinarias para disfrutar de las instalaciones del club. Por así señalarlo, los reglamentos operativos vigentes en la época en que les fue reconocido ese carácter, por lo que los acuerdos tomados por asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas respecto de cualquier proposición que pudiera perjudicar sus derechos adquiridos no son vinculantes. El juez de origen absolvió a la parte demandada al considerar que no se justificaron los elementos de la acción, lo que se confirmó en la apelación. Contra dicha determinación se promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para analizar y aprobar las propuestas del Consejo de Administración que pudieran perjudicar derechos de una categoría de accionistas y o socios, debe celebrarse una asamblea especial en términos del artículo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Justificación. Los artículos 77 y 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establecen que 1. La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la sociedad, y 2. Las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias aún para los ausentes o disidentes. Sin embargo, esas disposiciones de carácter general deben interpretarse de manera sistemática y armónica con el referido artículo 195. Pues al tratarse de una norma específica debe observarse lo que establece. Cuando se trata de una categoría de accionistas que pudiera ser perjudicada en sus derechos por la propuesta del Consejo de Administración, se actualiza un caso de excepción regulado en esa legislación. A fin de dar oportunidad a socios y o accionistas que cuentan con una categoría específica para debatir la proposición que pudiera afectar sus derechos. Por tanto, la decisión general aprobada en asamblea ordinaria o extraordinaria no podrá tener efecto, ya que debe celebrarse una asamblea especial. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito.